Hola, saludos. Esta es la videotutoría de la asignatura de acústica correspondiente al día martes 19 de diciembre. Bien, vamos a continuar con los aspectos más importantes del tema 2 que hemos ya empezado. Hemos terminado el bloque 1, habéis entregado ya vuestras actividades y tenéis ya a vuestra disposición la corrección y mis comentarios al respecto. En el bloque 2 estábamos incidiendo en ya aspectos importantes que tienen que ver con acústica, pero teniendo en cuenta especialmente la manera particular con la cual el oído humano percibe el sonido, algo que veréis con más detalle desde el punto de vista fisiológico y anatómico en otras asignaturas, pero que también tiene sus implicaciones en acústica. Vimos en el primer caso lo que entendíamos por rango dinámico normal y patológico, haciendo hincapié en la interpretación de esta curva y en el hecho de que el nivel de presión sonora mínimo necesario para percibir un sonido depende de la frecuencia, también depende de la frecuencia el riesgo de daños y el umbral de dolor y la parte de presión sonora o de decibelios audibles por el oído humano medio depende de la frecuencia que consideremos. Cuando hay un incremento del umbral de audibilidad es cuando hay una pérdida auditiva que se considera patológica a partir de un valor de 20 decibelios. Lo tenemos en la pasada videoconferencia. Hoy vamos a hablar de un concepto que es el enmascaramiento. ¿De acuerdo? ¿Qué es el enmascaramiento? El enmascaramiento es, para entendernos y dichos de forma un poco llana, emitir un sonido para dificultar la percepción de otro sonido. Eso es enmascarar. Yo tengo un sonido, ¿de acuerdo?, que oigo perfectamente y de repente aparece otro sonido, otro ruido, que lo que hace es dificultar que yo, ¿de acuerdo?, pueda percibir claramente ese sonido o incluso llegue un momento que no lo llegue a percibir. El enmascaramiento, por tanto, ¿de acuerdo?, consiste en eso, emitir un sonido para dificultar la percepción del otro. Hay diferentes tipos de enmascaramiento. Cuando el ruido o el sonido que dificulta la percepción del otro sonido es simultáneo, pero también hay ocasiones en que emitir un sonido antes o un ruido antes o después de un sonido puede dificultar la percepción de ese sonido. Es lo que se llama pre-enmascaramiento y post-enmascaramiento. ¿De acuerdo? Yo emito un sonido y inmediatamente después emito otro y curiosamente ese segundo sonido me impide oír bien el primero. Pre-enmascaramiento. Post-enmascaramiento, yo emito un sonido y ese sonido me dificulta que yo pueda oír el siguiente. Eso tiene que ver con los intervalos temporales necesarios que tiene el oído humano para poder percibir el ruido, para poder percibir el sonido. ¿De acuerdo? Aquí tenéis un enlace donde se muestran diferentes patrones de enmascaramiento. Ahora explicaremos en qué consiste, si tenéis una explicación pues mucho más profunda para ampliar información sobre lo que es el enmascaramiento. ¿De acuerdo? Y todo, como he dicho, tiene que ver con la estructura de la membrana basilar del oído interno. La parte del oído interno, que veréis más en otras asignaturas, que es donde realmente el sonido se convierte de una onda a presión en una onda, en una información que es enviada a través del cerebro. Y esa membrana basilar funciona como una especie de filtro de frecuencias, de manera que tiene una sensibilidad diferente para diferentes frecuencias, funciona como un filtro pasabajos, hay más células para percibir sonidos de baja frecuencia que de alta frecuencia. Además hay un tiempo de respuesta que hace que dos sonidos, si no están suficientemente separados, pues no se puedan distinguir, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es consecuencia, repito, de la estructura fisiológica interna del oído, que es la que condiciona la forma en la cual al final nuestro cerebro percibe el sonido. Y eso hace posible, ¿de acuerdo?, que la emisión de un sonido pueda evitar, ocultar, tapar, impedir que otro se perciba del todo o se perciba claramente. Es lo que se conoce como enmascaramiento. ¿Cómo se interpreta el enmascaramiento? Pues a través de gráficas como estas, que ahora voy a explicar. Hay un umbral auditivo en condiciones de silencio, que es el que tenemos siempre, y hay un umbral de enmascaramiento, que es el provocado por el sonido enmascarador. ¿Qué quiere esto decir?
Vayamos a este ejemplo. ¿Qué tenemos aquí en la gráfica? Aquí en la gráfica tenemos decibelios, con respecto a frecuencia. Y esto de aquí es el umbral de audibilidad. Es los decibelios mínimos que tiene que tener un sonido en función de la frecuencia para ser percibido por el oído humano, que comentamos el otro día. Ahora imaginemos que nosotros emitimos un tono, un sonido puro de una frecuencia a una frecuencia de 1 kHz. Este es el sonido que emitimos. Emitimos este sonido que tiene una intensidad, pues, más o menos de 65 decibelios. ¿De acuerdo? Es lo que se llama el tono enmascarador. Este es el ruido que vamos a emitir para ocultar, para enmascarar, para dificultar la percepción de otro sonido. ¿Qué consecuencias tiene la emisión de un sonido para tapar, molestar, enmascarar? Tiene como consecuencia una especie de modificación del umbral de audibilidad, que es lo que se llama umbral de enmascaramiento. Es decir, es como si el umbral de audibilidad se modificase y ahora pasase a ser este. ¿De acuerdo? Al emitir un sonido, en este caso, en este ejemplo concreto, un tono enmascarador de 1 kHz a 65 decibelios, es como si mi umbral de audibilidad hubiese cambiado. Y en vez de ser la línea roja, es la línea verde con este pico. ¿Qué quiere decir esto? Imaginemos que tenemos un sonido de 40 decibelios. ¿De acuerdo? Un sonido de 40 decibelios que emitimos progresivamente a diferentes frecuencias. Empezamos por frecuencias bajas y vamos aumentando la frecuencia. Si tenemos un sonido de 40 decibelios y de esta frecuencia, ¿lo oímos? No, porque estamos debajo del umbral de audibilidad. A partir de aquí, empezaremos a oír ese sonido. Por debajo de esa frecuencia, un sonido de 40 decibelios no será perceptible. ¿Por qué? Porque estamos debajo del umbral de audibilidad. Imaginemos que no esté el sonido enmascarante, no esté la raya verde, para aclararnos. Ese sonido de 40 decibelios yo voy aumentando la frecuencia. ¿Lo oímos? Sí, lo oímos perfectamente. ¿De acuerdo? ¿Vale? Porque estamos por encima del umbral de audibilidad. Ahora imaginemos que estamos emitiendo ese sonido de 40 decibelios y emitimos al mismo tiempo este sonido de 65 decibelios y 1 kHz. Me modifica el umbral de audibilidad creando un umbral de enmascaramiento. ¿Qué quiere decir? Continuemos con el sonido de 40 decibelios. ¿Aquí lo oímos? No, porque estamos por debajo del umbral de audibilidad. Aquí lo oímos sin ningún problema. Pero cuidado, ¿qué pasa a partir de este punto? A partir de este punto, al haber un sonido enmascarante, es como si el umbral de audibilidad subiese. Aquí continuaríamos escuchando el sonido, pero cada vez menos, entre comillas. Porque ese sonido enmascarador que estamos haciendo nos lo está empezando a tapar. ¿Qué ocurre aquí? Que mi sonido de 40 decibelios, que ahora antes oía perfectamente, cuando yo emito el tono enmascarador, queda por debajo del umbral del enmascaramiento. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que a partir de este momento, a ver, en este trozo, yo ya no oigo, entre comillas, ese sonido de 40 decibelios, porque este otro sonido me lo está tapando completamente, me lo está enmascarando. Si continúo aumentando la frecuencia, a partir de aquí lo continúo oyendo, sí,
Pero cuidado, en este trozo de aquí lo oiré, pero menos que antes, porque este ruido enmascarador me lo está tapando parcialmente. Y a partir de aquí lo oiré completamente. ¿De acuerdo? Por tanto, lo que hace un sonido enmascarador es, en cierta manera, como si ocultase, como si incrementase el umbral de audibilidad del otro sonido al cual está tapando. No es que ese sonido lo dejemos de oír físicamente, fisiológicamente, porque ese sonido continúa entrando en nuestro oído y continuando provocando estímulos en nuestro oído interno. Lo que pasa es que el tono enmascarador nos lo oculta. Lo oímos pero no lo escuchamos para entendernos. ¿De acuerdo? Ese tono enmascarador, ese ruido utilizado para enmascarar, nos impide distinguir el otro sonido. Hay una parte en la cual no nos lo impide, una parte en la cual nos lo impide parcialmente y una parte en la cual nos lo impide completamente. Si de repente estuviésemos aquí con un sonido de una frecuencia de 1000 Hz y 40 decibelios y hubiésemos metido un tono enmascarador 65 decibelios y 1000 Hz, este sonido aquí no lo escuchábamos, no lo podríamos distinguir. En esta parte no lo distinguiríamos. Está ahí, pero no lo distinguimos. De repente, si parase el tono enmascarador, lo oiríamos. Es como si elevase el umbral de enmascaramiento, solo que, es como si elevase el umbral de audibilidad, el hecho de que existe un umbral de enmascaramiento, no es que el oído no lo escuchemos, repito, sino que queda oculto por el otro. En este caso tendríamos una parte, esta de aquí, donde no escuchamos el ruido porque estamos debajo del umbral de audibilidad. Una parte donde lo escuchamos perfectamente, una parte donde lo escucharemos parcialmente o menos, porque el tono enmascarador nos lo está medio ocultando, y una parte que es esta de aquí, en la cual no seríamos capaces de distinguir ese sonido de 40 decibelios. Esa es la idea del enmascaramiento y así es como se interpreta en una curva el enmascaramiento. El enmascaramiento tiene utilidad en la realización de audiometrías. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Y esto lo explicarán. Porque si estamos intentando comprobar la pérdida auditiva de un oído, vamos haciendo o vamos emitiendo sonidos en ese oído para que la persona o el paciente nos vaya diciendo en qué momento es capaz de percibirlo. Pero nosotros tenemos dos oídos. Imaginemos que yo tuviese una hipoacusia mucho más importante en el oído derecho que en el oído izquierdo. Y me están haciendo una prueba en el oído derecho y me están emitiendo un sonido. Y el audioprotesista me preguntará, oiga, ¿escuche usted este sonido? O cuando escuche usted este sonido, levante la mano o apriete un botoncito. Llegará un momento en que el audioprotesista pues va incrementando la intensidad del sonido a determinada frecuencia y yo resulta que no lo escucho por mi oído derecho porque tengo pérdida auditiva, pero sí que lo escucho por el izquierdo, que lo tengo bien. ¿De acuerdo? Entonces yo diré, oigo el sonido. Pero oiga, ¿lo oye usted porque lo oye por el derecho o por el izquierdo? Porque el sonido también se transmite a través de componentes sólidos como los mismos componentes del cráneo. Entonces, para evitar en esas pruebas audiométricas, si yo estoy probando, por ejemplo, mi oído derecho, el que yo oiga, pero por mi oído izquierdo, se emite un sonido enmascarante en mi oído izquierdo. Se emite otro ruido en mi oído izquierdo para que enmascare, para que oculte la señal que yo estoy emitiendo en el oído derecho. De manera que mi oído izquierdo será incapaz de distinguir el sonido que yo emito a mi oído derecho y podré hacer la prueba sobre mi oído derecho. Esa es la utilidad del enmascaramiento. Aquí tenéis un ejercicio práctico, que es el siguiente. La figura muestra el patrón del enmascaramiento de tonos puros sinusoidales enmascarados por tres ruidos, todos de 60 decibelios, con frecuencias centrales de 250 Hz, 1 kHz y 4 kHz. Si emitimos un sonido de 50 decibelios, indicar sobre la gráfica las zonas donde el sonido emitido no resulta enmascarado, resulta completamente enmascarado o está parcialmente enmascarado.
Como veis es como la gráfica anterior, pero con 3 sonidos. Veamos de qué se trata. Como antes, yo tengo una gráfica decibelios con respecto a frecuencia. Esto de aquí es el umbral de audibilidad. Por debajo de ahí no oigo nada. Ningún sonido, en función de la frecuencia. Ahora dice, ahora emitimos 3 sonidos de 60 decibelios, uno a una frecuencia de 0,25 Hz, uno a una frecuencia de 1 kHz y otro a una frecuencia de 4 kHz. Emitimos 3 sonidos. Un sonido que está aquí, tono puro, un sonido que está aquí, un sonido que está aquí. Estos serán los sonidos enmascarantes. Yo emito 3 sonidos al mismo tiempo de 60 decibelios, uno a 0,25 kHz, uno a 1 kHz y otro a 4 kHz. ¿Qué hacen esos sonidos? Me enmascararán, me taparán, me dificultarán la percepción de otro sonido. ¿De qué manera? Pues a partir de su umbral de audibilidad, como si incrementasen mi umbral de audibilidad a partir de su patrón de enmascaramiento, que sería este, todo combinado. Voy a hacerlo más gordo. Es decir, cuando yo emito estos 3 sonidos, es como si mi umbral de audibilidad ahora fuese este. Perdonad que no siga bien la curva. ¿De acuerdo? Cuando no están esos 3 sonidos es el de toda la vida. Cuando yo emito estos 3 sonidos es como si ahora mi umbral de audibilidad fuese ese. ¿Qué hago a continuación? Emito un sonido de 50 decibelios. Muy bien, pues emito un sonido de 50 decibelios. Está más o menos por aquí. Este es un sonido de 50 decibelios, ¿de acuerdo? Que voy emitiendo progresivamente a diferentes frecuencias. ¿Qué ocurre? Vamos a ver, mientras yo esté por aquí, aquí no escucho nada. ¿De acuerdo? Aquí no escucho nada. Porque estoy por debajo del umbral de audibilidad. Ahora el sonido aumenta la frecuencia. A partir de que empiezo a escucharlo, cada vez escucho más, escucho más, escucho más, lo escucho más intensamente. Y aquí lo oigo perfectamente. El sonido. Como si estos no estuviesen. No me molestan estos sonidos para distinguir perfectamente un sonido de 50 decibelios en este rango de frecuencias. Pero a partir de aquí, ¿qué pasa? A partir de aquí lo que pasa es que el sonido enmascarante me empieza a tapar, a enmascarar, a dificultar percibir este sonido de 50 decibelios. De manera que en este trozo, entre esta y esta frecuencia, más o menos, queda parcialmente enmascarado. ¿Cuál sería la situación si yo tuviese el sonido? Emite un sonido de 50 decibelios y voy aumentando la frecuencia. No oigo nada, no oigo nada, no oigo nada, no oigo nada. Empiezo a oír cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Cuando llego aquí, empiezo a oír cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Y al llegar aquí, estoy por debajo del umbral de enmascaramiento, de manera que en este trozo de aquí no oigo completamente nada. ¿Y aquí qué sucede? Vuelvo a empezar a oír, pero daros cuenta que como están los sonidos enmascarantes, en este trozo oigo, pero menos que si no lo estuviesen. Y cuando llego aquí, ¿qué pasa? Que vuelvo a dejar de oír. Aquí vuelvo a empezar a oír cada vez más, cada vez más, cada vez más, pero no igual a que no estuviesen los sonidos enmascarantes, porque me lo tapan en parte. Dejo de oír, vuelvo a oír cada vez más, y a partir de aquí vuelvo a oír como si no estuviesen los sonidos enmascarantes. Como veis, el sonido enmascarante
¿De acuerdo? Lo que hace es dificultar la percepción de un sonido en determinadas bandas de frecuencia, como si incrementase el umbral de audibilidad a través de ese umbral de enmascaramiento. Pues se trata del ejercicio de decir, bueno, pues de esta frecuencia a esta frecuencia no oigo. De esta frecuencia a esta frecuencia no oigo. ¿Por qué? Porque estoy debajo del umbral de audibilidad. De esta frecuencia a esta frecuencia oigo como si no pasase nada. Pero de esta frecuencia a esta frecuencia el sonido está parcialmente enmascarado, porque este de aquí me lo tapa en parte. De esta a esta dejaré de oírlo, porque el sonido enmascarante me lo tapa completamente, me dificulta oírlo. De aquí a aquí volveré a oírlo, pero no tanto como si no estuviese el sonido enmascarante. De aquí a aquí dejaré de oírlo, volveré a oírlo, pero no tanto, dejaré de oírlo. De aquí a aquí volveré a oírlo, pero no tanto, y a partir de aquí lo volveré a oír perfectamente. ¿De acuerdo? Esa es la idea del enmascaramiento. Bien, yo creo que podéis abordar un poco la resolución de este ejercicio práctico para entender un poco cómo funciona el enmascaramiento. Siguiente punto, habla de selectividad y discriminación de frecuencias. Concepto de banda crítica es un concepto importante. ¿De acuerdo? Nuestro oído, como instrumento fisiológico que tenemos, no responde de manera inmediata y a cualquier sonido. Tiene un tiempo de reacción. Además, no es infinitamente sensible. Ahí dentro del oído interno, como se explicarán mejor que yo, pues hay células, unas especializadas en sonidos más agudos, otras en sonidos más graves, frecuencias más altas en frecuencias más bajas. Pero no pueden indefinidamente distinguir todas las frecuencias porque no tenemos infinitas células, uno para cada valor infinito de frecuencia. Por lo tanto, tenemos una selectividad y discriminación frecuencial. Es decir, nuestro oído tiene capacidad para poder distinguir claramente, hasta cierto punto, dos sonidos de frecuencia diferente. Pero llega un momento que si esos dos sonidos tienen una frecuencia muy parecida, nuestro oído no es capaz de distinguirlo de forma separada. Para nuestro oído, esos dos sonidos de frecuencia muy parecida, sonarán como uno solo, o como uno y medio, ¿no? Como una especie de pulsación, de una especie de sonido que hace una pulsación. Porque no puede distinguir indefinidamente, ¿de acuerdo?, dos sonidos de cualquier frecuencia arbitrariamente próximas. Llega un momento en que su discriminación frecuencial ya no funciona, debido precisamente a eso. No podemos distinguir sonidos entre sí de infinitas frecuencias porque no tenemos infinitas células para distinguir todas las frecuencias. Más o menos, hay células, ¿de acuerdo?, que pueden distinguir una cierta gama de frecuencias, intervalos de frecuencias, de manera que si se le presentan dos sonidos muy próximos, no es capaz de separarlos entre sí. Ahí entra el concepto de banda crítica. ¿Qué es la banda crítica? El intervalo de frecuencia que representa la máxima resolución frecuencial del sistema auditivo. ¿Cuántas bandas críticas hay? Hay del orden de 24 bandas críticas. ¿De acuerdo? Definidas siempre por su frecuencia inferior y su frecuencia superior. La primera banda crítica empieza con la frecuencia más baja que se es capaz de distinguir y termina con 100 Hz. La segunda banda crítica empieza en 100 y termina en 200. La tercera empieza en 200 y termina en 400. La cuarta empieza en 300 y así sucesivamente, hasta el límite de percepción del oído humano. ¿Qué quiere decir esto de la banda crítica? Quiere decir, por ejemplo, si yo... Vamos a poner un ejemplo. Si yo cojo y le presento al oído dos sonidos, uno que, por ejemplo, tenga 100... A ver, voy a ponerlo en rojo.
Vale, uno que por ejemplo tenga, voy aquí abajo. Esta banda crítica está entre 770 y 920 Hz. Pues yo de repente emito dos sonidos al oído, uno que está en una frecuencia de 900 Hz. La siguiente banda crítica está en 920 y 1080. Y otro sonido que estuviese 1000 Hz. Yo emito dos sonidos, misma intensidad, ¿de acuerdo? Uno a 900 Hz y otro a 1000 Hz. Y pregunto, ¿cuántos sonidos escuchas? Diríamos dos. Oigo directamente dos sonidos. Puedo distinguir dos sonidos. Tengo claro que estoy escuchando dos sonidos diferentes. ¿Por qué? Porque los sonidos que me estás emitiendo tienen diferentes bandas críticas. Están en diferentes bandas críticas. Ahora imaginaros, vayámonos a esta banda. Está entre 2700 y 3150. Y yo te presento dos sonidos. Un sonido de 2800 Hz y un sonido de 3150, de 3100 Hz. Te emito estos dos sonidos al oído y pregunto, ¿cuántos sonidos estás escuchando? ¿Cuántos sonidos oyes realmente? Me dirías, uno, o uno un poco raro, pero no contestarías dos sonidos. ¿Por qué? Porque estos dos sonidos caen dentro de la misma banda crítica. Nuestro oído no es capaz de resolverlos frecuencialmente, de distinguirlos de forma separada. Por eso el concepto de banda crítica es tan importante y tiene muchas aplicaciones en acústica. ¿De acuerdo? Por ejemplo, para comprimir ficheros de sonido. Si yo tengo un sonido que me ocupa muchos megas en mi fichero, pero tengo sonidos que caen dentro de la misma banda crítica y que por lo tanto yo no soy capaz de distinguir, los puedo eliminar. Eso es lo que hacen los compresores de sonido, eliminar frecuencias. ¿Por qué? Porque son frecuencias muy próximas que están en la misma banda crítica y que nuestro oído no va a ser capaz de distinguir. No necesita tanta información porque no la puede escuchar. Por lo tanto, el concepto de banda crítica es importante. Banda crítica determina el intervalo mínimo y máximo de frecuencias para los cuales nuestro oído humano es incapaz de poder distinguir, diferenciar entre sí dos sonidos. Hay unas 24 bandas críticas y el ejercicio puntuable 3 simplemente lo que os pide es que mostréis para cada banda crítica el ancho de banda. ¿Cómo de ancho es esa banda crítica? Lo ilustro con un ejemplo. Estas son las bandas críticas. Volvamos aquí a lo que teníamos. Por ejemplo, cojo color. Esta banda crítica, ¿qué ancho tiene? 200 menos 100, 100 Hz. Esta banda crítica, la tercera, ¿qué ancho tiene? 200 menos 300, 100 Hz. Esta banda crítica, ¿qué ancho tiene? 770 menos 630, ¿de acuerdo? 140 Hz. Y así sucesivamente cada una. Voy subiendo. Esta banda crítica, ¿qué ancho tiene? Pues tiene 280 Hz. ¿Y esta banda crítica, qué ancho tiene? Pues tiene 900 Hz. Cada banda crítica tiene su ancho de banda, que es la diferencia entre el superior y el inferior. ¿De acuerdo? Daros cuenta cuál es la idea. Es muy sencillo el ejercicio. El ejercicio está pensado para que os deis cuenta que las bandas críticas cada vez son más anchas a medida que aumentamos la frecuencia. Es decir, nuestro oído pierde capacidad de resolución frecuencial a medida que las frecuencias son cada vez más altas. La capacidad de distinguir dos sonidos diferentes en función de la frecuencia por nuestro oído, distinguirlos como diferentes es mayor a frecuencias bajas que a frecuencias altas. Cuan más altas son las frecuencias, más dificultad tiene nuestro oído en poder distinguir entre sí como diferentes dos
sonidos de frecuencias parecidas. No es lineal el ancho de banda. ¿De acuerdo? Esa es la idea. ¿Por qué? Por la estructura de nuestro, ¿de acuerdo?, de nuestro oído, que tiene más células dedicadas a distinguir sonidos de baja frecuencia que de frecuencia alta. Puede discriminar más fácilmente entre sí sonidos de baja frecuencia que de frecuencia alta. Nuestra cóclea interna, ahí dentro, las células ciliadas que tenemos. Parece una contradicción, porque realmente oímos bastante mal a frecuencias bajas. Oímos mejor a frecuencias medio altas, pero curiosamente somos capaces mejor de diferenciar, ¿de acuerdo?, entre sí, de separar, de distinguir sonidos a frecuencias bajas que a frecuencias altas. Esto también tiene utilidad para enmascarar, ¿de acuerdo? Si yo quiero tapar un sonido, evitar que distinga un sonido emitiendo otro, me vale con emitirlo dentro de la misma banda crítica. Fuera de la banda crítica seguramente poco me va a enmascarar. Otras técnicas que tienen que ver con las bandas críticas para enmascarar es la utilización de ruido. Cuando oigáis hablar de ruido en acústica, y aquí tenéis un enlace, ¿de acuerdo? Ruido, hay ruido de diferente color. Un ruido es algo así, ruido blanco es sonidos de todas las frecuencias emitidas aleatoriamente. Ya los ruidos de color es ruidos con más preponderancia de intensidad de algún tipo de frecuencias. Aquí tenéis un enlace por si queréis oír. Ruido blanco o ruido de diferente color, que normalmente también se utiliza para enmascarar sonidos y cuya utilización de una manera u otra en función de sus frecuencias tiene que ver con las bandas críticas, con el hecho de que no somos capaces de separar indefinidamente entre sí sonidos de cualquier frecuencia. Mejor los de baja frecuencia, peor los de alta frecuencia. ¿Perfecto? Bueno, esto os lo dejo para que entendáis cuál es el concepto de ruido en acústica. Sonido aleatorio con todas las frecuencias que normalmente se utiliza para enmascarar otros sonidos. Incluso hay por ahí, venden CDs de ruido para aquellas personas que tienen problemas para dormir. Ponte un CD de ruido, porque de esa manera pues enmascarará, evitará que puedas distinguir otros ruidos que te molesten. El ruido también tiene utilidad en las audioprótesis. Hay personas que tienen lo que se llama acúfenos, es decir, personas que oyen ruidos que no existen. Oiga, yo es que oigo cosas en mi oído que no existen. Los acúfenos no tienen cura. Son lesiones seguramente de las terminaciones nerviosas, ¿vale?, que hacen escuchar cosas que no existen. El único tratamiento conocido para los acúfenos es utilizar ruidos enmascarantes, sonidos enmascarantes, para intentar que esa persona que oye cosas que no existen, ese sonido enmascarante, a través del audífono, pues le pueda aliviar ese síntoma o ese sentido o esa idea de que está escuchando ruidos que realmente, repito, no existen. También, por tanto, el concepto de banda crítica relacionado con el enmascaramiento tiene utilidad cuando se hacen audiometrías, como he comentado, y también, por ejemplo, para intentar corregir o hacer menos perceptible los acúfenos. Bien, lo dejamos aquí, ¿de acuerdo? Tenemos empezado ya el tema 2, hemos visto ya pues prácticamente hasta el tercer ejercicio puntuable. Queda un ejercicio puntuable solo y el caso práctico. Vamos bien en cuanto a la distribución del tema. Y en el planteamiento de la asignatura podéis ir haciendo estos ejercicios. Y si nos vamos ya después de vacaciones, vamos a hacer lo siguiente. Las clases, el periodo docente empieza el 8, pero vosotros tenéis
el día 15 la semana de exámenes. Es cierto que en acústica no hay examen porque se evalúa de forma continua a través de los trabajos y los casos prácticos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como entiendo que seguramente ahora y después de Navidad, sobre todo, estaréis más pendientes de los exámenes de las otras asignaturas, que son la semana del 15, ¿de acuerdo? Pues volveremos con este tema y con las tutorías de acústica a partir de la semana del 22 de enero, cuando ya hayáis terminado, ¿de acuerdo?, todo vuestro periodo de exámenes y por lo tanto considero que ya podemos retomar el tema, el segundo tema de acústica, con garantías de que ya no estaráis preocupados por la preparación de esos exámenes. Como siempre, antes, cualquier duda que tengáis al respecto, me la podéis enviar por los cauces habituales y la contestaré. ¿De acuerdo? Suerte y ánimo.